Hello, hello, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con esa máquina collarín que nos entregaron en el SENA. Nos dieron una capacitación técnica para poder repararla y estamos mostrando a ustedes distintas formas de ajustarlo. Ya vimos la parte de costura y ahora vamos a ver la parte de corte de hilo. El experto de Pegasus que nos envió Tecnicostura nos enseña algunas medidas, nos da algún movimiento, nos muestra algunas cosas de cómo se debe ajustar y hace una demostración. Hay algunas tomas que por la ubicación de la cámara lo hicimos en diferentes momentos. Espero les guste. Sin más, bienvenidos. Da la bienvenida con la altura. El profesor es un. Primero que todo, mi nombre es Kevin Maecha, soy técnico de Tecnicostura. Hoy traemos la línea de Pegasus, que es la W600PC, en la subclase 33, que esta es la W662PSH, subclase 33, que es para encauchar boxer generalmente, ¿sí? La máquina usa una aguja UY 128, viene con lubricación automática, motor direct drive. En este caso es control Pegasus original D332, es la referencia de la caja. Y pues bueno, la idea es aclararle lo más posible las dudas que tengan y hacerme entender lo que más pueda, ¿sí? Entonces ustedes me dicen qué dudas van teniendo y yo se las intento aclarar, ¿sí? Que esa es la idea. Quitamos el corte, profe, les quito el corte para que ellas la vean, ¿sí? Listo. Bueno, quitemos entonces el corte. Yo quiero que vean cómo está ajustado. Sí, verlo antes para que después sea fácil. Sí. Entonces quitamos esta tapa y vemos que este es el arpón, caza hilo, o en las Pegasus el mecanismo UT, que es el corte, ¿sí? Se denomina UT. Él viene desde el cilindro, el accionamiento del mecanismo viene desde este cilindro, ¿sí? Cuando yo paro, cuando yo paro la máquina, la señal envía, el control envía la señal de corte después de parada, ¿sí? Viene a estas dos electroválvulas. Una nos va a manejar el accionamiento del corte y la otra nos va a manejar la señal de accionamiento del prensatela, ¿sí? Si venimos acá, yo puedo oprimir esta electroválvula y vemos que la señal está funcionando, ¿cierto? Lo activo manualmente. Entonces, si yo giro este interruptor hacia la derecha, ahí él me va a quedar accionado, ¿sí? Si yo lo giro hacia la izquierda, él automáticamente suelta, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahorita cuando lo vayamos a sincronizar, muchas veces necesitamos tenerlo en posición de accionamiento para ver cómo nos está entrando allá, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cómo es la sincronización. La otra electroválvula lo que va a hacer es que nos va a accionar el levantapié o PL. ¿Sí ven? Entonces acá podemos probar manualmente si las señales están funcionando correctamente, ¿sí? Entonces ahí vemos que está funcionando correctamente. Ahora sí, vamos a quitar el corte y ya les explico las medidas. El pequeñito, profe, este. Al topo que le digo. Sí. Entonces, el corte lo sostienen estos tres tornillos, ¿sí? Estos tres. Entonces, vamos a quitar. Entonces debemos tener cuidado al sacarlo porque estos tornillos traen unos bujes, ¿sí? Que hacen que el corte no tenga ese juego o esa tolerancia para que sea más exacto a la hora de entrar, ¿sí? Entonces, suelto estos
3 tornillos. Entonces, Los tres tienen pues. buje, correcto. Estos dos tienen buje. Estos dos tienen el buje. Entonces, si ustedes se fijan, hay uno que tiene buje ancho y uno buje más angosto, ¿cierto? Entonces, en la posición que es. Entonces sabemos que el de buje angosto viene a el cazahilo como tal, acá, y el de buje ancho viene como tal al soporte ya del arpón, ¿sí? ¿Eso sí es estándar? Sí, ¿Para todas es igual? sí, básicamente, para este modelo sí. Entonces, con una llave número 10, al lado de allá está, profe, ¿Está ahí? eso. Soltamos acá, ¿sí? Acá suelto. Listo. Entonces, si vemos, este ya no trae ese buje, ¿sí? Este viene ya la sola tuerca. Este mecanismo cambió porque anteriormente, y se pueden dar cuenta en las Pegasus anteriores, los 3 tornillos venían iguales, de pala, ¿sí? Este mecanismo es nuevo. Ahora viene con tuerca para tener mejor ajuste, para ajustar más fácil cuando vemos la posición acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta tuerca no trae el buje para que me sea más fácil posicionar el arpón en este sentido, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver cómo se sincroniza ahí. O sea, ahí suelto los otros dos tornillos, o sea, soltaría los tres para poder manipular. No, desde para arriba. poderlo mover no. Estos dos tornillos, los 2 tornillos de pala son netamente ajuste, ¿sí? Esto ya queda ajustado, ¿sí? Estos son netamente para ajustar. O sea, eso ya los puedo poner y yo puedo soltar este para modificar como tal la posición Solo ese. de la salida del cazahilo, ¿sí? Ok. La salida del cazahilo yo le puedo ajustar esa posición soltando solo este, ¿sí? Entonces, tiene las arandelas, importante las arandelas, ¿listo? También deben tener cuidado porque trae unos espaciadores como tal, ¿sí? Estos son espaciadores. No se le puede poner cualquier arandela. No, esos son Que se. porque, ¿Qué es? exacto, esa es la diferencia de pronto de una arandela a un espaciador, ¿no? Ajá. Que sí he visto unos magos, Sí, sí, eso sí. sí los he visto. A la hora de. Listo, A entonces la hora de que la boten, eso quiero pararla como sea. les voy a resumir lo que dice el manual básicamente del corte. Como pueden ver acá, tenemos un muelle, este muelle, que es el que yo voy a soltar de estos 2 tornillos de pala, ¿cierto? La función de este muelle es el que al momento de que la máquina corta, el hilo queda ahí sujeto para que no se nos vaya a desenhebrar cuando la máquina vaya a arrancar nuevamente. Si el arpón o el cazahilo nos está soltando el hilo, no nos lo sostiene, la máquina cuando va a iniciar nuevamente se va a desenhebrar el looper. Siempre van a tener ese inconveniente, ¿listo? Entonces cuando me llaman que, que es que me está desenhebrando el looper cuando arranco, principalmente el problema puede ser este, ¿sí? Entonces este muelle lo que hace es sostenernos el hilo al momento de corte, ¿listo? Entonces el cazahilo sale, coge el hilo, lo trae, lo corta y ese hilo del looper queda aquí metido, ¿listo? Entonces esa es la función de ese muelle. Yo lo puedo o sacar más o dejar más adentro, según lo necesite, de estos 2 tornillos, ¿sí? Y él tiene una corredera en la parte interna que nos va a dejar sacar o entrar más ese muelle, ¿sí? La base... ¿Para qué se adelanta hacia atrás? Sí, les iba a explicar. No, básicamente cuando nos sostiene el hilo, si yo lo dejo muy afuera, tiene el inconveniente de que sostiene la hebra cuando va a arrancar otra vez. Entonces, no sé si les ha pasado que Demasiado. queda ese pedacito de hilo o que en unas máquinas nos sucede que empieza a almacenar ese hilo acá.
hasta que llega el momento en el que no lo sostiene. Sí, sí ha tenido ese inconveniente. Los quedan los pedacitos de ver ahí metidos todo el tiempo. Exacto. Entonces, ahí si no podemos, lo que hacemos es darle mejor ajuste, mejor agarre como tal al hilo, o no, ¿sí? Entonces, si yo lo dejo, lo que hace es dejar los pedacitos de hilo ahí. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, la muchacha destapa la máquina y ustedes se dan cuenta de que en el arpón está lleno de hilos, de pedacitos de hilo. Entonces la máquina ya no sostiene el hilo, obviamente, o empieza a dejar de cortar bien, ¿sí? Entonces, si ustedes lo sacan mucho, va a pasar eso, ¿sí? Y si se mete todo, puede ser que No lo sostenga, no lo sostiene. Si se mete mucho, no lo sostiene. Para que sea lo normal. Entonces, hasta allá voy. Luego sigue la base, que cuando el arpón entra, bueno, ahí está, ahí está mal, sí. Entonces, hagámosle el ajuste. Mírenlo como está. Hagámosle el ajuste porque está mal. Vean. Entonces, ¿qué pasa? Esta base que está acá en la parte de adentro, que ven acá, esta base negra, esta, ¿sí? Que es la función de ella es que cuando el cazahilo ingresa, esa base nos debe hacer presión al cazahilo para que corte contra la cuchilla, ¿sí? Entonces, básicamente la medida debe ser de 0.5 pasando la punta del arpón, del cazahilo. O sea, esta punta debería estar pasando levemente. Es que está harto disparado. Sí, entonces esta punta de esta base debería estar pasando acá 0.5, 0.3. Que es el último corte que hace. Es el último corte que hace, ¿sí? Entonces, Apenas para que ahí no sostiene, el cazahilo firmemente contra la cuchilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Debe quedar la cuchilla alineada con este soporte, ¿sí? Para que los dos deberían estar a la misma posición, a la misma distancia de la punta, de esta punta del cazahilo. Entonces, este es el último corte que hace. ¿Sí? La cuchilla debe estar claramente pasando acá el cazahilo, porque si no, no nos va a cortar el último corte, ¿cierto? No, no nos va a hacer el último corte. Entonces, el muelle debería estar, la base debería estar por la parte de abajo sosteniendo de la misma forma el cazahilo, ¿sí? Para que él quede a la distancia apropiada para que cuando entre no se nos vaya a flexar y no nos genere el corte, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a soltar estos dos tornillos. Ella tiene 3 tornillos, ¿cierto? Entonces, estos dos son los que nos sostienen. El primero y el tercero nos sostienen la cuchilla como tal y todo el mecanismo de ahí hacia abajo, ¿sí? Y el del centro viene a este muelle de presión, ¿sí? Cuando yo ajusto este tornillo del centro, lo que estoy haciendo es dándole más ajuste, más presión a este muelle. ¿Listo? Entonces, si yo lo dejo suelto, cuando vayamos a ver, por ejemplo, lo vamos a hacer acá el ejercicio, yo corto acá. ¿Listo? Entonces ahí nos cortó, perfecto. Y la prueba es que si yo sostengo el hilo, me sostenga el arpón. Esa es la prueba, ¿sí? Entonces, ¿cómo le doy yo esta presión para que él me sostenga ese hilo y me sostenga el cazahilo de esa forma? Del tornillo del medio. Si yo suelto ese tornillo, esto va a salir fácilmente. ¿Listo? Entonces, vamos a ajustarlo. Yo tengo el destornillador acá pequeño. ¿Yo qué voy a hacer aquí? Voy a soltar estos dos tornillos. Este tornillo lo voy a soltar. Voy a soltar este tornillo. Flojo nomás. Voy a aflojar este tornillo. Y voy a aflojar un poquito el del muelle.
ya se nos modificaron todas las posiciones. Mira, acá ya está fuera de posición todo. Vamos, exacto, vamos a ajustarlo. ¿Qué hago yo? El soporte tiene un carril, ¿cierto? Que es donde se mueve el cazahilo. Yo lo llevo atrás. Al final, ahí encaja ya. Entonces, lo tengo acá. Y lo que voy a hacer es que primero, todos los componentes van a quedar alineados en esta parte con el cazahilo. La parte izquierda. Entonces, todos deben quedar alineados con el cazahilo acá. ¿Sí? Luego, voy a dar las medidas. Entonces, la cuchilla debe pasar 0.5 acá. Lo voy a ajustar leve. Aquí. Mire, míralo ahí. A la misma distancia. Entonces yo lo que hago ahí es que como está bajito, entonces lo empujo hacia arriba. Entonces cuando él ingresa acá, si ven que ya está más cerca, ahí, entonces lo voy a dejar más arriba. Listo, vean ahí. O sea, debe de quedar ahí. Ahí queda básicamente a la misma altura del cazahilo, queda la cuchilla, la punta de la cuchilla y la base, ¿sí? Pero les decía que esto debe quedar alineado aquí. Listo, vean. Entonces ahí veo que está alineado acá. Veo que la cuchilla está a la suficiente altura con la base. Y ahora sí voy a ajustar un tornillo y voy a verificar. Listo, vean. Ahí está, perfecto. Pues ajusto. Y ajusto. Listo. Listo, ahí quedó, mira. Si quieren mirarlo. Así quedó. Como sí, como su punto de, como de descanso, de, ¿cómo es que se llama? Posición de reposo. Posición de reposo. Esa es la palabra. En su posición de reposo. Entonces ahí le podemos hacer la prueba. De corte. Y debe sostener, pero no sostuvo. ¿Por qué? Porque como no le apreté el tornillo del muelle, ¿cierto? Entonces pasa lo que les decía. Si uno no le da suficiente presión al muelle, él queda suelto. Entonces voy a sostener y la suelto. ¿Listo? Si eso nos pasa, cuando la máquina arranque va a empezar a desenhebrar. ¿Listo? Entonces le voy a dar ajuste al muelle, que es del tornillo del medio. Entonces estaba súper suelto. Entonces ahí ya le doy presión y voy a hacer nuevamente la prueba. Listo, entonces ahí, ¿qué está pasando? Cuando yo le di presión, el muelle se levantó. ¿Por qué pasa eso? No es, bueno, puede ser mucha presión, puede ser un punto, o puede ser que como la base de la cuchilla venía atrás,
entonces el muelle quedaba perfecto, pero como ya adelantamos la base de la cuchilla para dejarla en su posición, entonces no nos alcanza a bajar el muelle, a sentar el muelle contra el cazahilo, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es que voy a soltar estos dos tornillos para adelantar un poquito la base, ¿sí? Entonces suelto acá. Y voy a adelantar el muelle. Ahí. ¿Sí? ¿Sí vieron que estaba acá sobrando harto? Entonces yo adelanto el muelle y le doy centro igual que quede parejo acá en la guía. Ahí. Entonces lo muevo hacia acá. Vean, ahí quedó, no se ve. ¿Sí ve que solo se ve uno? Entonces ahí ya sentó y quedó sobre la línea. Listo. Entonces yo lo dejaría ahí. Vamos a mirar ahí, vamos a hacer la prueba ahí. Ya no sostiene el hilo. ¿Bien? Ya quedó sentado. ¿Y qué hice? Lo subí porque como subimos la base también de la cuchilla, entonces ya nos levantaba mucho el muelle. Digamos, para que le Había la quedado muy presión en cerca de la la base y punta. ya no había presión. Exacto. Cuando queda muy cerca la base, lo que hace es levantar el muelle cuando usted le da presión, él se levanta en vez de ajustarse. Entonces ahí quedó. Después de que comprobamos que todo esto quedó bien, de que él ya nos corta manualmente, de que nos sostiene la hebra, ahora sí lo instalamos. Entonces él tiene este muelle por la parte de abajo, ¿sí? Que él entra sobre esa guía, ¿sí? Cuando él entra ahí, entonces cuando ustedes lo van a instalar, ustedes deben verificar que ese muelle entre ahí en el medio, queda abierto. ¿Por qué queda ahí? Porque yo necesito que ese muelle quede ahí. Porque si yo vengo y suelto acá estos dos tornillos, yo puedo soltar aquí, puedo soltar acá estos dos tornillos, ahí, y yo puedo subir y bajar esta guía. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que él entre un poco más abajo, puedo hacer que él entre un poco más arriba. Exacto. Entonces desde ahí le doy la inclinación, como dice el profe. ¿Listo? Entonces ya eso lo vamos a verificar ahorita que lo instalemos. Ah, tiene una uña ahí. Sí, en la parte de abajo, acá. Entonces muchas veces se parte. Se parte. De hecho, yo había ya cuadrado varias veces y claro, Esa uña se parte, ella tiende a partirse. Entonces, si no la tiene cuando usted le dé menos claro, no va a la tener inclinación más inclinación segura. exacto. La única base ahí sería el looper cuando entra ya. Exacto, ahí ya pasa, ahí es donde empieza a pasar sobre el loop, sobre el lomo del looper a hacer eso. Está bien, esa uña esa. Sí, entonces Y he arreglado varias y yo nunca he visto una uña. encaja, aquí encaja, ¿cierto? Entonces ahí encaja. Después de que encaja vamos a ponerle los tornillos nuevamente. Entonces sabemos que el del buje ancho viene acá, Sí, hay que tener en cuenta el orden de posición. el buje ancho viene acá, el buje angosto viene acá. Este resorte encaja en la ranura del arpón,
aquí, para ayudarle a que cuando él devuelva, vuelva suavemente. ¿Listo? Entonces este resorte nos ayuda a que cuando él vuelva, retorne, nos alcance a amortiguar un poquito el golpe. ¿Listo? De ese retorno. Entonces ajustamos aquí. Entonces puede que yo ajuste aquí, puede que yo ajuste acá. Ahí voy a apretar y apretar acá, vean. Pero el arpón ahí queda moviéndose hartísimo, ¿cierto? Entonces este tornillo, Ese se mueve, tiene recorrido. exacto, ese tornillo tiene recorrido acá internamente, ¿sí? Entonces, como ven, él se mueve para allá y se mueve para acá. ¿Para qué? Porque yo necesito ajustar la salida del arpón en punto de parada de la máquina, ¿sí? Importante siempre tener en Estos ya están cuenta, ajustados y aún así eso se ya mueve. está duro, ahí ya está ajustado, ya los ajusté completamente, Aquí, pero esa él se no me mueve. ajusta el corte, No, simplemente me da un punto de es lo que referencia. hace, sujeta el mecanismo, exacto, y sirve de guía para cuando él salga, Pues acá es la recorrido guía, correctamente. exacto. Entonces, ahora sí voy a poner esta tuerca sin ajustarla y debo tener en cuenta que la máquina esté en su punto de parada, ¿sí? Pero esperen, porque generalmente Sí, porque se estrella. ahí se va a estrellar, correcto. Entonces, yo voy a tener en cuenta, Pero no lo puede cuadrar desde acá. ¿No? bueno, sí, se puede, sí, Juzgar digamos que se puede hacer ahí o se puede hacer sin aire mecánicamente también. Entonces, la máquina debe estar en punto de parada, ¿cierto? Acá. Ya nos dice que está en P y está en la guía. Entonces, sabemos que ese es el punto de parada. ¿Por qué también? Porque en el punto muerto superior decíamos que es el punto de parada y también es el final de la carrera del looper, ¿sí? Entonces, cuando estamos en punto superior, el looper está en su final de carrera en la parte izquierda, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que tener el looper como punto de referencia? Porque el corte va a salir tanto alineado con el looper como la punta del cazahilo debe estar a 0.5 delante del ojo del looper, ¿sí? Entonces, el cazahilo nos debe pasar acá, básicamente 0.5, acá adelante, ¿sí? adelante del ojo del agua. Del ojo del looper, La punta la punta del cazahilo. Debe estar 0.5 delante del ojo del looper, ¿sí? Entonces, si yo voy a sacar el cazahilo, El cazahilo, estamos hablando de la misma lanza y estamos hablando de la punta de la lanza o la punta del corte. eso, ese cazahilo, Ah, este es el cazahilo, que le llaman arpón, exacto. Entonces él es el que nos ala el hilo, el que nos caza el hilo para cortarlo, ¿sí? Entonces si nos damos cuenta, básicamente la medida da, ¿sí? Ahí está más o menos 0.5 o 1 milímetro pasando por delante del ojo, exacto. Entonces tengo en cuenta esa salida. ¿Cómo modifico yo esa salida? Una llave número 8, suelto esta tuerca de atrás, acá, yo voy a soltar esta tuerca, ahí la solté y queda completamente flojo. Listo, acá lo voy a dejar completamente flojo. Ahí está el cazahilo en su extremo, en su extremo de la carrera como tal, ¿sí? Entonces, si yo suelto esas dos tuercas, ustedes se pueden dar cuenta de que si yo muevo, le doy más recorrido o menos recorrido al arpón. ¿Sí ven? Vean. Ahí yo puedo jugar con ese recorrido. Si yo quiero, lo dejo más afuera. Si yo quiero, lo dejo más adentro. ¿Mm? La idea es que esté a 0.5 del ojo del looper. Del ojo del looper. Entonces lo voy a dejar más afuera. Ahí. Listo. Entonces yo ya le doy la medida ahí y ajusto nuevamente la tuerca y la contratuerca. Entonces yo ajusto acá. Listo. Ahí ya quedó ajustado. Y acá nos quedó pasando la punta del cazahilo, el ojo del looper. ¿Listo? Sí.
por fuera aquí. Ah, ya está la medida. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó. Ahora, ¿cuál es la siguiente medida que yo debo darle? Desde el tornillo o la tuerca acá, yo suelto y él debe estar alineado con el looper, con la parte de arriba del looper, vean. Entonces ni acá, ni acá, acá. Debe estar alineado con el borde del looper, con la cara plana. Exacto. Entonces, él debe estar alineado con la cara plana del looper, aquí. Ahí. ¿Listo? Ese punto sí no lo. Entonces lo sostenemos ahí y ajustamos. Ahí. ¿Listo? Vean. ¿Y la altura? Entonces ahora vamos a ir a la altura porque ahí nos está pegando, ¿sí? Entonces tenemos ahí, exacto, ahí está recostado al looper. La idea es que él pase pegado al looper, pero no como tal recostado. Ahí, ¿sí ven? Yo les puedo subir. Aunque podríamos dar un 0,5. Un 0,5, sí, un 0,0, mejor. Y les va a quedar perfecto. Entonces yo acá subo, vean, acá lo subí y lo voy a dejar que descanse levemente sobre el looper. Ahí, Pero eso muellecito, si no, no. pues ahí quedó muy alto. Ahí. Listo, entonces básicamente es eso. Lo sacamos de acá del accionamiento. Lo devolvemos. Feliz cumpleaños. Que me lo celebraba. De estos dos reguladores, uno regula la salida, la fuerza del aire a la salida del arpón y el otro regula la fuerza de la entrada. ¿Listo? Eso también va a ir de la mano con la velocidad de la electroválvula, de accionamiento de la electroválvula. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a explicar cómo modifican esa velocidad de accionamiento. ¿Sí? Pero básicamente pueden ver acá que si yo le abro todo el regulador, Va a pegar durísimo. va a pegar durísimo. Bueno, entonces, espera. Ahí vieron que accionó fuerte. Termina y iniciando. Exacto, entonces yo voy a disminuir este regulador nomás. ¿Eso tiene algún punto? No. Graduación, porque depende de la presión. Exacto, entonces, ¿sí ven que casi no sale? Vean, casi no salen, ¿sí ven? Entonces, si yo lo abro más, él va a salir, ¿sí vieron? Entonces, si yo cierro este, voy a cerrar este de acá. ¿Vieron el retorno? Sí, exacto. Entonces lo dejo acá más abierto y voy a cerrar más este para que no salga tan fuerte. ¿Sí vieron? Ahí ya. Démosle un poquito más de salida y menos entrada. Entonces yo acá ya regulo esas fuerzas. ¿Sí vieron? La idea del corto es que trabaje muy suave. Si tiene mucho aire, puede partir el arpón. ¿Listo? Si está muy fuerte. Listo, entonces, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes? Si ustedes sueltan estos dos tornillos de pala, el arpón también se les va a mover, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de que él debe estar, esa parte se me pasó acá, alineado con la base, ¿listo? Para que quede derecho, ¿vale? Porque en las anteriores, en las W664, pasaba de que ellos no tenían, de que yo podía soltar este tornillo, pero él no tenía corredera como tal. Él quedaba ahí. Si yo soltaba este tornillo, el arpón igual no me iba a hacer esto. El arpón quedaba ahí. ¿De dónde yo modificaba esa entrada del arpón?
de estos dos tornillos, porque el arpón sí tiene corredera acá. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer que el arpón salga más acá, se mueva más para allá, entonces debo tener en cuenta cuando lo desarme que esto quede a nivel acá a ras con la base, que quede alineado. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, inquietudes. Algunas personas, tal vez por la tecnología de las empresas con las que trabajan, no conocen bien este sistema. A veces uno lo trabaja sin conocer bien la teoría. Entonces esta es la super guía del video que acabamos de ver, la super guía para que usted pueda poner a trabajar esas máquinas que tanto requiere. Puede que sea Kansai, Siruba, puede que las piezas tengan una forma diferente, pero el principio es el mismo. Se dispara el Kansai y luego el arpón, se devuelve y toma esa hebra y lo corta. Lo único que usted necesita es aplicar eso a la máquina que ya tiene, para que pueda resolver esos problemas que necesita la industria. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. No se pierdan nuestro siguiente video porque va a estar buenísimo. Vamos a aprender a trabajar, a programar una caja de control de un motor Pegasus. Entonces debe estar súper pendiente del canal para que no se pierda ninguno de estos videos. Muchísimas gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Claro que sí, se les quiere un montón. Chao.